Bien. Si me permiten, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Muy bien. Bien, esta iniciativa la estamos promoviendo conjuntamente con la Universidad Autónoma Chapingo a través del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural y Síntesis Organización Ciudadana, que comparte asociados con Síntesis Servicios Educativos. Empezamos. Tenemos una compleja problemática socioambiental que no solamente está en México, sino a nivel global. Para poderla resolver, necesitamos una ciudadanía que esté capacitada y dispuesta para participar en la transformación de la realidad con objeto de lograr tanto la sostenibilidad como el buen vivir. Como les comentaba, se trata de construir un orden social basado en el bien común, una sociedad ética. Es una alternativa al socialismo, una alternativa al capitalismo y al comunismo. Proponemos esta creación de un sistema de innovación que es una comunidad global de aprendizaje en la que vamos a generar soluciones y alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades con una visión de largo plazo. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentamos a nivel nacional? Si gustan, lo podemos mencionar verbalmente o a través del chat. Desde su punto de vista, ¿qué problemas son los que tenemos a nivel nacional? Pues actualmente aspectos de tipo financiero, seguridad, el medio ambiente que se está destruyendo. ¿Me puedo hablar? ¿Se puede hablar? Sí, Así nomás. sí. Yo creo que hay una confusión en lo que es la persona. O sea, hay un concepto antropológico de la persona reducido y entonces no se toma, pues no se parte de lo que es la persona, de lo que significa su dignidad, de lo que es el respeto a toda vida humana, de lo que son las instituciones, tanto naturales como culturales, y por ende, pues no hay una idea clara de lo que significa bien común. Ajá. O sea, se parte, yo creo que de un reducido concepto antropológico de lo que es el hombre, de lo que es la persona humana. Sí, coincido completamente contigo. Entonces, hay individualismo, hay poca noción de lo que es la vida social. ¿Qué otros problemas identifican? Empezando por el problema de la familia, o sea, la familia siento que se ha ido como desintegrando a la idea que teníamos los que pertenecemos a otra generación. Sí, Yo creo que las ideologías, como lo es la ideología de género, que es la ideología del relativismo actual. O sea, ya lo que da lo mismo, no hay una confusión en lo que es la verdad, entre lo que es el error, entre lo que es el bien y lo que es el mal. sí, Todo es relativo. Y sí. eso, pues,
O sea, lleva a la destrucción primero de la misma persona, de la integridad de lo que es la persona, y luego, si la persona ya no es lo que es, o sea, yo como mujer, yo ya no soy mujer, sino que a ratos hombre, a ratos pues bisexual y eso. Entonces, eso, pues ya porque el matrimonio va a ser la unión estable y fecunda entre un hombre y una mujer. Si cada uno es lo que es, pues es líquido, es como un sexo líquido. Y eso, como decía nuestro compañero, pues rompe con las que son las instituciones naturales, como son el matrimonio y la familia como célula básica de la sociedad. Pero él ya sabe dónde la compró, ¿o cómo? Ya, a ver, déjenme enviar un mensaje. ¿Algún otro problema que identifique? Pues sí, porque no está haciendo nada eso y a favor tampoco lo estaba haciendo nada. No, porque ¿Alguien tiene Ajá. el micrófono prendido? Sí, seguimos. Bien, lo que teníamos identificado desde síntesis, además de lo que han mencionado, es que existe corrupción, se lo estoy dando a Pablo, porque al segundo día me funcionó inseguridad, y me lo quería seguir tomando. pobreza, No se escucha bien, informalidad. Enrique. Si Lucio apaga su micrófono, se lo agradecemos, porque no te escuchamos. Y hay un micrófono por ahí abierto. Sí, ya lo silencié. Gracias. Ok. A ver, entonces comentaba de que dentro de los aspectos que además están identificados está la pobreza, la informalidad, el deterioro ambiental generalizado que mencionaba Javier, el cambio climático. Estos problemas necesitamos resolverlos de una manera integral, tanto en México como en el mundo, porque varios de ellos los compartimos a nivel global. Entonces tenemos que ni el socialismo ni el capitalismo lo van a solucionar, porque son la causa en gran medida. El socialismo pretende que los problemas los resuelva el gobierno. El capitalismo, que el libre juego de las fuerzas del mercado. En un caso se hace énfasis en el ejercicio de los derechos, en el otro en el ejercicio de la libertad, pero es una libertad entre comillas en la que cada quien hace lo que quiere, no lo que debe. Entonces, la alternativa que estamos proponiendo tiene que ver con un orden social basado en el bien común. Entonces, para hacer una sociedad ética, se plantea que además del ejercicio de los derechos, pleno de los derechos, que no se puede lograr de manera unilateral desde el gobierno, sino que todos hemos de contribuir a él, se concilia el ejercicio de los derechos con la asunción de las responsabilidades individuales y colectivas. De esa manera vamos a poder realmente ejercer los derechos de manera plena. Entonces, es una forma de ver la libertad humana, pero desde la perspectiva de la responsabilidad y de la conciencia. El hombre es un ser consciente y responsable, es lo que nos caracteriza como especie. Ahora, para que podamos lograr una contribución generalizada al bien común, hemos de construir una cultura de la responsabilidad. ¿En qué consiste? En que la gente tenga la disposición, la capacidad y el acceso a las oportunidades y a los recursos para hacerlo.
O sea, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos el tiempo, si no tenemos una fuente estable de ingresos, pues no podemos esperar que el común de las personas se responsabilice de lo que le es propio, y mucho menos de participar en la solución de los problemas comunes. El sistema de innovación para la sostenibilidad y el buen vivir está basado en la ética económica. El modelo de ética económica reconoce la especificidad y complementariedad de las funciones sociales básicas: educación, gobierno, cuidado de la salud y del ambiente, producción de satisfactores, producción y consumo de satisfactores, todos los cuales inciden en la calidad de vida para mejorarla o para deteriorarla, y todas las cuales tienen un costo. El costo de todas ellas es lo que representa el costo total de producción. Entonces, el modelo de ética económica tiene dos dimensiones: la cualitativa, el grado en el que son satisfechas las necesidades humanas, y la cuantitativa, el costo de llevarlas a cabo. La lógica del modelo es dar la mayor satisfacción al público usuario al menor costo financiero y ambiental. Para esto se pretende o se propone normalizar la actividad de los órganos sociales. Esto es poner bajo control total de calidad a todo el cuerpo social: la educación, el gobierno, el cuidado de la salud y del ambiente, la producción y el consumo. Esto se empezó a hacer en épocas del presidente Fox, un poco con la época del presidente Calderón. Entonces, y se ha descuidado últimamente. Y es más, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. ¿Por qué? Porque el modelo económico ha derivado, principio, los últimos 20 años, hacia la generación de ganancias monetarias, la acumulación de riqueza, no la satisfacción de las necesidades humanas, que se ha descuidado. Entonces, aquí el modelo de ética económica, el sistema de innovación, hace énfasis en la generación de riqueza, pero es la riqueza entendida como la capacidad de satisfacer las necesidades humanas con la mayor amplitud, protegiendo al ambiente. Podemos tener muchas cosas, pero si las necesidades humanas están insatisfechas, pues no podemos decir que somos ricos. ¿Cómo está estructurado el sistema de innovación? En los años 90, Peter Senge, un teórico del pensamiento sistémico, se dio cuenta de que en las empresas, gerentes muy capaces, que en forma individual tenían un IQ de 100, 120, cuando se ponían a trabajar en grupo, no digo en equipo, colectivamente, su desempeño era tal que el IQ de la empresa bajaba a 60 por las decisiones tan poco racionales que se tomaban. Entonces él consiguió hacer organizaciones inteligentes, en los cuales se detonara la creatividad, la voluntad, el entusiasmo de los integrantes del cuerpo social, de la organización. Con esa misma idea, podemos ver que si una empresa mal administrada tiene un IQ colectivo del 60 puntos de coeficiente intelectual, ¿cuál es el IQ que tenemos como sociedad? Donde estamos devastando al ambiente, donde nos estamos matando por la violencia, donde tenemos una corrupción rampante. Pues yo creo que no es del 60%, yo creo que es de menos. Entonces,
con esa misma estructura que propuso Peter Senge, es que se plantea el sistema de innovación, que está estructurado por ideas rectoras, a dónde queremos llegar, cómo. Él habla de una visión compartida. Esta idea de visión compartida ya ha permeado incluso hasta la ciencia política. Ya hablamos de construir visiones compartidas en las escuelas, en las empresas, en las comunidades. La visión compartida nos permite ponernos de acuerdo de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Pero también, además de la visión compartida, necesitamos tener claro el propósito. Tenemos que tener claro los valores que nos van a regir, los principios de vinculación. Luego, para que se logre una transformación, necesitamos contar con recursos teórico-metodológicos. Si tenemos un sistema, hemos de tener claro hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Entonces, si no tenemos la teoría, no podremos coordinar el esfuerzo individual y colectivo. En tercer lugar, necesitamos innovar en infraestructura para conseguir que los grupos humanos, los colectivos, podamos contar precisamente con acceso a las oportunidades y a los recursos de los que hablaba como elementos constitutivos de una cultura de la responsabilidad. Y por último, los participantes, a quienes incluye el sistema de innovación, que como les comentaba, es una comunidad de aprendizaje. Ideas rectoras. En principio, el propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de la humanidad en su conjunto. Esto es lograr la sostenibilidad y el buen vivir. Principios de vinculación para una sociedad ética. El respeto a todo ser humano, a los sistemas que posibilitan la vida. La buena voluntad permite generar confianza, sin la cual no pueden darse relaciones sociales armónicas. Y el reconocimiento de nuestra interdependencia. Esto tiene que ver con la forma en que percibimos al mundo. Reconocer la unidad que existe en la diversidad de todo. Por eso es un universo interdependiente, universo, unidad de lo diverso. Reconociendo esta interdependencia, nos podemos percatar de que lo que le hago al otro, al cuerpo social o al ambiente, me lo hago a mí mismo. Eso es el origen de todo comportamiento ético. Lo que hago a los demás, me lo estoy haciendo a mí. Y esto, pues, toma sentido desde el pensamiento sistémico. Desde la aproximación que hacemos es una aproximación sintética, que es muy similar a lo que representa el pensamiento sistémico. ¿Qué valores? Pues la verdad, la justicia, la equidad, la belleza, el amor. Estos son los valores universales que nos han permitido convivir a través de los milenios. ¿A quiénes tenemos que involucrar? ¿Quiénes participan o quiénes estamos llamados a integrar en el sistema de innovación? Pues a todos los integrantes del cuerpo social. ¿Por qué? Porque todos necesitamos estar dispuestos y ser capaces de contribuir al bien común. Esto incluye instituciones educativas, universidades, escuelas, órganos de gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo colegios profesionales, agrupaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, los medios de comunicación, las comunidades y los ciudadanos que se interesen. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer acciones a nivel local, nacional y global.
Las innovaciones en infraestructura que se plantean desde el sistema de innovación. En principio, un modelo educativo orientado al bien común, que incluye tanto la metodología como las competencias para educar ciudadanos responsables, sabios y amorosos. Les comentaba lo que Peter Senge encontró desde el pensamiento sistémico de las organizaciones que no se desempeñaban o no se desempeñan de manera inteligente. Immanuel Kant, cuando habló de el ser humano acerca de si era malo, dice no, el ser humano no es malo, lo que predomina es la tontería. Él define al tonto como aquella persona que elige lo menos valioso, sacrificando a lo más valioso. Creo que ahorita sigue predominando la tontería en la humanidad a nivel de toda la especie humana. Ahora, el mismo Kant hablaba de la sabiduría. La sabiduría la define como la capacidad de identificar y procurar el supremo bien del mundo. Esto es el bien común mundial. Entonces, esto no debe de ser una prerrogativa, una responsabilidad de uno que otro sabio que anden por ahí, sino que tiene que ser el ciudadano que es capaz de satisfacer sus necesidades junto con las de los demás, protegiendo el ambiente. Eso es lo que constituye el bien común. Ahora bien, lo amoroso. Ahorita tenemos que corregir el efecto acumulado de siglos de comportamiento egoísta e irresponsable. Einstein en su momento definió que había una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, y que esa era la voluntad. Y pues no necesitamos hacer un experimento para poder deducir que sin voluntad son insolubles los problemas sociales. En una carta que dirigió a su hija Eliezer, el mismo Einstein concluyó que el amor era la fuerza más poderosa que existía en el universo. Entonces podemos concluir que la fuerza más poderosa con la que contamos como especie es la voluntad individual y colectiva guiada por el amor. Porque esto, por amor, vamos a poder ser, o podemos ser capaces de cuidar nuestra salud, de cuidar el ambiente, de procurar un ambiente pacífico para nuestras familias, para nuestros amigos. Ahora, ¿qué otra innovación tenemos en infraestructura? Un modelo de económica que, como se ha mostrado, tiene que ver con optimizar el desempeño de los órganos sociales básicos, que es educación, gobierno, cuidado de salud y ambiente y producción y consumo. Una propuesta para actualizar, simplificar y armonizar el marco jurídico. Actualmente tenemos a nivel federal más de 320 leyes. En el Estado de México tenemos más de 160 leyes, con una impunidad del 99%. ¿Qué quiere decir? La gente ni las conoce, ni las hace cumplir, ni las cumple. Por eso es que necesitamos actualizar, simplificar, quedarnos con 10 leyes y armonizar el marco jurídico. Pero esas leyes tienen que ser
aprobadas por la ciudadanía. Y para empezar a ponernos de acuerdo, necesitamos lograr que tanto la corrupción como la depredación ambiental sean considerados delitos contra la humanidad. ¿Qué vamos a lograr con eso? En principio, que estos delitos no prescriban. Muchos delitos cometidos en el pasado, la familia Jan González, muchos políticos se enriquecieron y se siguen enriqueciendo impunemente. ¿Por qué? Porque prescribió ya la acción. Pero la corrupción es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Para erradicarla, la tenemos que combatir en todos lados. ¿Por qué? Porque encontraron $300 millones de Salinas, del hermano de Raúl Salinas en Suiza, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba lejos. Entonces, ¿y qué otra cosa vamos a conseguir si se consideran como delitos contra la humanidad? Facilitar la reparación del daño. Ahora, esa forma de simplificar y armonizar el marco jurídico tiene que ver con normalizar los procesos que se llevan a cabo en los órganos sociales. En principio, la educación, los servicios financieros y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque afectan a todo el cuerpo social. Entonces, eso nos va a permitir interesar al común de la población, porque nos vamos a meter con el dinero, nos vamos a meter con la educación y nos vamos a meter con el entretenimiento y la comunicación. Dentro de los ajustes estructurales propuestos, el punto de partida es el cambio de jornada laboral a nivel global. ¿Por qué? Porque regresando a que una cultura de la responsabilidad implica el acceso a las oportunidades y a los recursos. Dentro de los recursos más escasos que actualmente tiene el ser humano es el tiempo. Cuando empezaba el Consejo Nacional de Certificación de Competencia y Normalización de Competencias Laborales, el primer secretario que tuvo ese consejo, en una de sus conferencias en los años 90, dijo, conforme se acerca el fin de milenio, las expectativas son de que, o eran, de que, dado el avance científico y tecnológico, las personas iban a poder trabajar la mitad del tiempo y la otra mitad dedicarla al ocio. Pues ese pronóstico no se dio por la forma en que se está llevando la economía, en la cual, lejos de beneficiar el avance tecnológico a las personas, significó dejarlas sin empleo al automatizarse los procesos. Entonces, tenemos que, en vez de que la gente trabaje la mitad del tiempo, tenemos a la mitad de la población con empleo trabajando el doble de jornada laboral. Entonces, ¿en dónde estamos ahorita? Tanto en México como a nivel global, el 60% de la población económicamente activa está en la economía informal. ¿Y eso qué representa? Que no tienen estabilidad ni asegurado el ingreso. Entonces, necesitamos crear urgentemente 2,000 millones de fuentes de trabajo a nivel global. En México, 31,5 millones de fuentes de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el avance científico y tecnológico. Con una preparación adecuada
y ya lo vimos durante la pandemia, con 24 horas de trabajo semanal, podemos crear o generar el valor agregado suficiente para poder vivir con dignidad. ¿Qué vamos a hacer el resto del tiempo? Pues en prepararnos, porque tenemos un déficit educativo acumulado impresionante. Ya di clases en los 90s y me di cuenta de que mis alumnos aprovechaban, si bien les iba, el 10% de lo que tenían que aprender, de lo que se les enseñaba. Yo terminé la licenciatura a fines de los 70s y me quedó la convicción de que había aprovechado como el 15% por mi forma de estudiar como estudiante promedio. Pues los alumnos que en los 90s les di clase aprovechaban el 10%. Entonces, ¿cómo salen preparados? Pues con muchos defectos, con muchas deficiencias. Entonces, necesitamos prepararlos y para eso, dentro de los recursos disponibles están los medios de comunicación. De ahí la necesidad, la pertinencia de normalizar su actividad. Y por último, necesitamos actualizar el régimen fiscal y el sistema contable para precisamente contribuir a, primero, reconocer la contribución al bien común de los actores económicos. Esto tiene que ver con lo siguiente, tanto la contabilidad como el régimen tributario están referidos a la dimensión cuantitativa de la gestión de los actores económicos. ¿Cuánto gané? Pero es nada más desde el punto de vista cuantitativo, no qué valor agregado generé. Ya se ha avanzado en la cuestión administrativa con la idea, con el concepto de empresas socialmente responsables. Pues se puede retomar ese avance con las propuestas de Selética Económica para reexpresar los resultados contables en términos del valor agregado generado por la organización, tanto para los clientes como para los empleados, como para los proveedores, como para el fisco, para la sociedad en su conjunto, para el ambiente. Entonces, no es lo mismo que paguen igual los ciudadanos responsables los mismos impuestos, las mismas tasas, que los irresponsables, evasores, depredadores. Se tiene que discriminar, se tiene que visualizar el valor agregado que están generando. ¿Cómo vamos a implementar el sistema de innovación? ¿Qué etapas incluye? Un diagnóstico, el diseño instruccional, organizacional y social. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Y hacia dónde queremos llegar? ¿Con qué tipo de sociedad? El tercer paso es capacitación. Ahorita lo que estamos haciendo es una plática informativa. Lo que sigue es impartir cursos para poder desarrollar precisamente la disposición y la capacidad de contribuir al bien común, que ahorita vamos a ver cómo es que está bloqueada por la forma de educar. Necesitamos normalizar, esto es poner bajo control total de calidad a los distintos órganos sociales, empezando por los servicios educativos y los medios de comunicación. La Ley General de Educación establece en su artículo 139 que los medios de comunicación tienen los mismos objetivos
y se rigen por los mismos criterios que las escuelas. Si hacemos aplicable este ordenamiento, podemos abatir el rezago educativo en muy poco tiempo. Lo que sigue también es la educación. La educación es a largo plazo, la capacitación es a corto. La educación se imparte tanto por grados académicos como de manera continua y vitalicia. Luego tenemos que organizarnos para poder ver cómo vamos a utilizar los recursos del mejor modo para llegar a los objetivos que nos hayamos propuesto. Después, integrarnos a nivel social, unir voluntades y recursos. Esto falta a nivel social. Implementar los proyectos que hayamos elaborado. La dirección colectiva. Esto también es una innovación, tanto a nivel social como a nivel organizacional. Ya desde hace tiempo, en las ciencias administrativas se vio que las estructuras planas tendían a ser más eficaces que las estructuras verticales. ¿Por qué? Porque se empodera a la gente para que haga las cosas del mejor modo. Esto como parte de la cultura de calidad. Entonces, la dirección colectiva es de que todos podamos participar en la toma de decisiones. Monitoreo y seguimiento. Necesitamos ver cómo se están dando los procesos de transformación a nivel personal, local, social. Y por último, evaluar el proceso para darle continuidad. Habíamos hablado del modelo educativo. ¿Cómo tiene que ser la educación para lograr el bien común? La educación, su propósito aceptado de manera universal es contribuir al desarrollo humano, promover el desarrollo humano integral. El desarrollo humano ha sido definido como la capacidad para elegir. Esta capacidad para elegir se maximiza en el largo plazo con un comportamiento responsable. Esto implica una diferenciación funcional, conciencia y responsabilidad. ¿Conciencia de qué? De lo que sucede, de cómo suceden y por qué suceden las cosas, qué es posible, qué es necesario. Para esto necesitamos la conciencia. Responsabilidad es la respuesta que damos ante lo que la realidad nos está demandando. Estos dos elementos del ejercicio de la capacidad de elección, de nuestra libertad, representan una actividad de síntesis. Y nuestra libertad es interna y externa, tiene esas dos dimensiones. La libertad interna se potencia con el aprendizaje, que incluye conocimientos, habilidades, actitudes y valores, todos los cuales se logran en contacto con la realidad. Se trata de aprender a razonar teórica y prácticamente. Y este aprendizaje se evidencia con la disposición y capacidad para identificar, dimensionar y resolver problemas. Es lo que constituye un aprendizaje genuino. Pero eso es en lo referente a la libertad interna. La libertad externa se potencia a través de las condiciones que posibilitan el aprendizaje y que permitan aplicar el aprendizaje. Esto está actualmente descuidado en el sistema educativo. Se considera que solamente en la escuela se lleva a cabo el aprendizaje,
Pues no, hay condiciones que se requieren para que el niño aprenda, tanto a nivel familia como a su alimentación, su ejercicio, condiciones de higiene elementales, un ambiente propicio. Eso forma parte de lo que posibilita el aprendizaje, además de la cuestión didáctica, la cuestión pedagógica. Y en segundo término, condiciones que permitan aplicar el aprendizaje. Desde hace décadas estamos viviendo la realidad, el hecho de que los egresados no tienen fuentes de trabajo, que se tienen que dedicar a otras cosas porque no pueden aplicar lo que aprendieron. Entonces, ya ahora la principal fuente de trabajo es el Uber. Muchos de los egresados se tienen que dedicar o a trabajar en franquicias de comidas rápidas, o sea, está muy pobre la oferta laboral. Entonces, y además al interior de las organizaciones, pues no existe la cultura de capacitar y de permitir que las personas se desarrollen, de promover el desarrollo humano al interior de las organizaciones, al interior de las empresas. Entonces tenemos que la libertad interna y externa son los dos elementos de la cultura de la responsabilidad. Disposición y capacidad, libertad interna. Acceso a las oportunidades y a los recursos, libertad externa. Estos son los 4 elementos que inciden en nuestra calidad de vida. Aquí hemos hablado del método crítico sintético. Eso es la metodología que nos va a permitir detonar el aprendizaje, aprovechar la sabiduría organísmica, liberar el potencial que representa el uso de nuestra voluntad. ¿En qué consiste? En principio en estar en contacto con la realidad interna y externa. Descuidamos mucho la libertad interna. Habíamos dicho que se trata de estar en contacto con la realidad interna y externa para poder clarificar lo que es necesario y lo que es posible. Las necesidades y las posibilidades se expanden significativamente conforme reconocemos con mayor amplitud la realidad. Utilizando nuestra razón teórico y práctica. La teórica es la sabiduría organísmica, las posibilidades de explicación, las posibilidades de creación y la voluntad individual y colectiva guiada por el amor. O sea, no es lo mismo que pretendamos resolver problemas como la inseguridad, la pobreza, la informalidad, la corrupción, desde afuera, que aprovechando el potencial del ser humano. Les hablaba de la sabiduría organísmica. En un libro que se llama La Antidieta, una frase se me quedó grabada porque me señaló algo muy significativo. Decía que la sabiduría que existe en una sola célula humana excede al conocimiento total logrado por la humanidad. Visto que ahorita estamos en la época de la inteligencia artificial, pues ninguna computadora nos puede decir lo que tenemos que hacer para lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer y con quién lo tenemos que hacer. Eso, el debo, hacer lo que se debe, como se debe, cuando se debe y con quién se debe, eso no está al alcance de ningún computador. Esto solamente nos lo dice nuestra conciencia, nuestro superconsciente.
maestro interior llamado por Montessori. Esa facultad fue la que utilizaba Sócrates en su mayéutica. El conocimiento tiene que salir de uno mismo. ¿Cómo es la estructura de una competencia ciudadana? ¿Qué es lo que necesitamos ser capaces de hacer? En principio parte de los hechos. Está basada en la realidad. Se conoce tanto nuestras necesidades y motivaciones internas, impulsos y valores, necesidades biológicas, ambientales, psicológicas, sociales, materiales, y reconoce también las posibilidades de satisfacción, el uso de facultades, el uso de recursos, las posibilidades internas, fortalezas y debilidades, externas, amenazas y oportunidades. Para tener claro a dónde queremos llegar, el futuro deseado, trabajando a nivel individual, organizacional y social, sabiendo que las funciones sociales son específicas: educación, gobierno, cuidado de la salud y del ambiente, y producción y uso de satisfactores. Esos tres niveles de desempeño son desde donde vamos a contribuir al bien común, como individuos, como personas. La primera competencia es armonizar con lo que la realidad demanda. Esto tiene dos elementos: responsabilizarse de lo que es propio en distintos ámbitos y relacionarse constructivamente en diferentes escenarios. El segundo nivel de desempeño se logra al organizarnos para crear valor. Esto ya es trabajar de manera colectiva. Y los elementos de la competencia son relacionar sistemáticamente las necesidades con sus posibilidades de satisfacción, trabajando en equipo, participar en organizaciones de manera eficaz y eficiente y optimizar el desempeño de las organizaciones. Y el tercer nivel es participar en la mejora continua de la sociedad. Definir y operar las políticas públicas. Esto es lo que implica una democracia participativa. Mantener vigente y actualizado el marco jurídico. Ahora, como ciudadanos, todos nos desempeñamos simultánea o sucesivamente como educadores y educandos, como gobernantes y gobernados, como integrantes del orden natural, responsables de cuidar nuestra salud y el ambiente. Y por último, como productores y usuarios, responsables de producir satisfactores y de utilizar racionalmente los recursos. La escuela, dada la especialización del trabajo, solamente nos prepara para desempeñar una de estas actividades de las 8 que llevamos a cabo. Si acaso aprender, pero a facilitar el aprendizaje, no, sabiendo que como padres de familia, como supervisores, estamos de continuo facilitando o obstaculizando el aprendizaje. Bien, hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a ahorita cambiar la dinámica unos minutos para que a ver, ahorita seguimos, pero hasta ahorita alguna de las, a ver, sí, Javier. Yo veo un tanto cuanto complejo todo el sistema. Sí. Has dicho
todas las cosas, creo que de manera muy puntual. En mi caso personal, no de ahora, sino ya tiene tiempo, yo he observado la importancia que es que desde la casa el niño empiece a tener una forma de actuar, de trabajar y de cultura. Y luego ya viene su enseñanza en la escuela. Y en la escuela deben de orientarlo hacia esto que estamos platicando ahora. Yo siento que una de las cosas que se ha venido para abajo es la escuela y en las familias no sabría cómo poder enseñarles a los papás la importancia que es de la orientación de sus hijos hacia este tipo de objetivos. Ujú. Es decir, me parecen muy bien todos los elementos, toda la estructura y todo. Echarlo a andar Ujú. es lo que creo que está complicado. Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos echarlo a andar. Por eso hablamos de normalizar los procesos educativos. ¿Cómo los vamos a normalizar? Por ejemplo, en lo que se refiere, ahorita vamos a ver en qué consiste una actitud crítica, pero nuestra estructura de la naturaleza humana necesitamos conocerla. Tenemos un desconocimiento de cómo funciona el ser humano, de qué dimensiones tiene. Entonces, para eso es la normalización, porque se trata de generar el manual de instrucciones del ser humano, de la razón humana. Es si logramos que las personas aprendan a usar su razón del mismo modo que saben utilizar el celular, pues vamos a poder estar en un paraíso en la tierra, porque es lograr que las personas se responsabilicen. Dos, normalizar a los medios. El principal competidor del maestro en el salón de clases es la televisión y ahora el celular. Necesitamos aprovechar el valor didáctico, pedagógico que tienen las tecnologías y los medios. De ahí la pertinencia de normalizarlo, para saber cómo es que se pueden aprovechar. Con estas dos cuestiones vamos a poder incidir en la totalidad del cuerpo social. ¿Alguna otra observación? No, está bien. Sí. Al principio veíamos las causas y qué deberíamos de corregir. Y entonces se hablaba precisamente de la situación actual de las familias. Además de que la educación no está tampoco al nivel que lo requerimos. Pero entonces son estos dos elementos en los que necesitamos trabajar para lograr la reconexión de estos dos ámbitos, porque uno va de la mano del otro. Ahí se tiene que trabajar al parejo, tanto en la familia, la formación de los padres, porque estos ya también vienen con deficiencias, con atrasos en la concepción de sus familias y en la concepción de sus obligaciones para con sus hijos. Por eso es muy frecuente que cuando el maestro llama la atención, corrige o quiere causar al niño, vengan los papás a protestar y a quejarse de la actitud que tienen los maestros para con sus niños. Entonces, esto en cuanto a la protección es algo muy, muy deficiente. ¿Por qué? Porque los papás
están muy pendientes de que a sus hijos no les pase, que a los hijos, y eso es lo que está desvirtuando nuestra sociedad. Entonces ahora hay una tolerancia grandísima en cuanto a educación familiar. Cuando llegan los niños, muchos no saben ni saludar, ni dar las gracias, ni presentarse, ni respetar al maestro. Eso es lo elemental, pero no solamente eso, no tienen valores. Entonces, ¿por qué hay tanto problema ahorita con el bullying? ¿Por qué? Porque no hay respeto. Entonces, si vamos revisando todas estas características a las que has hecho mención, pues vemos que hay que trabajar muy duro con los padres. Y lo mismo con los maestros, los cuales se sienten ahora agredidos, se sienten débiles ante enfrentarse a un grupo, porque saben cuál va a ser la reacción. Entonces aquí tenemos que rescatar esas posiciones y todo se reduce pues precisamente al respeto, a la responsabilidad. Bien, continuamos con lo que sería la presentación, porque ya nos estamos acercando a lo que es la realidad. Hablamos de que necesitamos reconocer tanto la realidad interna como la realidad externa. Vamos a empezar por la realidad externa. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro mundo? Tenemos que los recursos, el acceso a las oportunidades y a los recursos está muy desequilibrado a nivel global. En 2022, la riqueza del mundo, el 52% de la población del mundo tenía solamente el 1.2% de la riqueza, mientras que el 1.1% de la población poseía el 45.8% de esta riqueza. Ese mismo año, la misma fuente, que es el reporte del Credit Suisse, señalaba que el 13% de la población del mundo tenía el 85.2% de la riqueza. Entonces, esto nos evidencia, está en el fondo de todas las tensiones que estamos viviendo a nivel global por necesidades no satisfechas. México. Se ha hablado de el impacto del modelo neoliberal, pero no se ha visto de qué magnitud es en la economía de las personas, de las familias. Esta es una información proveniente del Banco de México acerca del comportamiento de los depósitos, la gente, el dinero que la gente tiene en los bancos. Desde 1994 hasta 2018. El Banco de México divide en varios segmentos los diferentes niveles de depósito que tienen las personas por sus contratos. Existen los contratos de hasta 10,000 pesos de las personas que tienen menor recurso en los bancos. En 1994 era el 88.4% del total de contratos los que eran de hasta 10,000 pesos. Y tenían el 6.5% de los depósitos. Pues bien, para 2018 ya no era el 88.4%, era el 89.4%, un 1% más. Pero en vez de tener el 6.5% de los depósitos, ya tenía menos de la tercera parte, 1.9% del total de recursos en la banca de las personas con menores depósitos. Las personas que en 1994 tenían
entre 10 y 100 mil pesos, ahí podemos hablar de clase media, tenía el 10.3% de los contratos y el 16% de los depósitos. Para 2018 ya no era el 16.2% de los depósitos, sino casi la mitad, el 8.8% en esos 24 años. Y los contratos ya eran del 10.3 al 8, pero vemos que los recursos que tiene la banca de la población de menos capacidad económica se redujeron a la tercera parte y de los de medianos recursos a la mitad casi. Y los de más de 100 mil pesos pasaron de tener el 77.3% de los recursos de los depósitos al 89.3%. Esto es 12 puntos más. Bien, esto fue hasta 2018. ¿Qué ha pasado en el presente gobierno? Los recursos, la concentración de recursos se agudizó, se sigue acentuando. Los contratos de hasta 10 mil pesos, en vez de tener el 1.9% de los depósitos en 2018, tienen ahora el 1.5%. De tener la tercera parte de los recursos de 1994, ahora tienen la cuarta parte. Los recursos de contratos de 10 hasta 100 mil pesos pasaron de ser el 8.8% al 7.5%, o sea, 1.3% menos, que es casi lo que tienen las personas con menor cantidad depositada en los bancos. Y en cambio, los contratos de más de 100 mil pesos pasaron del 89.3% al 91%. Esto es 1.7% más, que es más del total de lo que tienen los depositantes con menores recursos. Entonces, esto, no obstante, los programas sociales que ha emprendido el gobierno han sido necesarios, la gente está contenta de recibir algo, pero es insuficiente para restaurar el poder adquisitivo que se ha perdido en esta época, desde 1994. Ya vimos que el método crítico sintético consiste en poner a la gente en contacto con la realidad interna y externa para aprovechar nuestra sabiduría organísmica como la voluntad. Entonces, con el desarrollo de una actitud crítica se pueden aprovechar todos los conocimientos disponibles al ser humano, tanto generándolos como actualizándolos de continuo. Ahora, a nivel social, la realidad la podemos conocer a través de indicadores. Así tenemos que en materia de democracia, apenas fue clasificado México como teniendo un régimen híbrido. Esto por un estudio que hace, un informe que hace el periódico The Economist a través de su unidad de inteligencia financiera. Entonces, este régimen híbrido es uno de los 4 niveles de democracia que identifican. Democracia plena, al cual tiene el 7.8% de la población mundial, vive en democracia plena. Democracia defectuosa, la plena más la defectuosa, representa el 45.4%. El régimen híbrido está entre democracia defectuosa y régimen autoritario. 39.4% de la población del mundo vive en regímenes autoritarios. En México, los estudios que se han hecho acerca del desarrollo democrático, existe un índice
el que se hizo en 2022, encontró que el país tiene un bajo desarrollo democrático. ¿Por qué? Porque solamente 3 entidades federativas cuentan con un alto desarrollo democrático, 9 con desarrollo medio y 20 con desarrollo bajo o ínfimo o mínimo. Otro indicador. En México tenemos el lugar 126 de 180 países en cuestión de transparencia. Esto está relacionado con la percepción de la corrupción. Tenemos una impunidad del 99% y estamos en el lugar 136 en el índice global de paz. Esto se refiere a la violencia que estamos viviendo, la inseguridad que tenemos a nivel país. Existe también un índice nacional de desarrollo inclusivo que profundiza en los aspectos que estudia a partir del índice de desarrollo humano. Este ya incluye más aspectos. El primer lugar del índice de desarrollo humano es la Ciudad de México. El último lugar es Chiapas. Si consideramos la población en pobreza, la Ciudad de México tiene el 33% de la población en pobreza. Y el índice de desarrollo inclusivo está en primer lugar. El Estado de México tiene al 49% de la población en pobreza y está en el lugar 16 en el índice de desarrollo inclusivo. Chiapas está en el último lugar porque tiene el 76% de la población en pobreza. Entonces, ¿cómo es que se da a nivel social un deterioro generalizado, tanto en lo social como natural, el ambiente, deterioro ambiental del ambiente social y del ambiente natural? ¿Cuáles son las causas? Pues el principal problema es la escasa participación ciudadana orientada al bien común. Esto lo podemos vivir en las organizaciones de la sociedad civil. Somos un puñito los que estamos intentando hacer algo. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿En qué estamos viviendo? Existe un incipiente estado de bienestar actualmente. Existe individualismo y antropocentrismo generalizado. Entonces, atrás de la escasa participación ciudadana orientada al bien común, hay una educación e investigación insuficientes e inadecuadas. ¿Por qué? La ciudadanía está desinformada. No obstante que hay muchísima información en los medios, poca es relevante y confiable. Y lo más importante, la ciudadanía en general no está preparada para identificar esa información y aprovecharla. Nada más pónganse a ver cuántos de cada 100 personas son capaces de interpretar una ley y ver de que se aplique. Entonces, esto nos lleva a un analfabetismo funcional, poca capacidad para resolver problemas, incluso con gente con estudios a nivel superior. ¿Y a qué se debe que la educación sea insuficiente e inadecuada? A que hay incongruencia entre los procesos y los objetivos educacionales. Desde siempre, un objetivo desde la Ley General de Educación que se promulgó en 1993, su propósito ha sido el desarrollo armónico integral de la persona, incluyendo el desarrollo del pensamiento crítico. Pues hasta la fecha es uno de los pendientes. Ahora, uso deficiente de los medios y las tecnologías. Regreso a que no están aprovechados
en beneficio del aprendizaje de los alumnos. Tenemos una infraestructura insuficiente para la educación ciudadana. Las escuelas de por sí de la educación básica tienen muchas deficiencias, pues la educación, la infraestructura destinada a la educación ciudadana es muchísimo más limitada. A nivel jurídico, ¿qué es lo que estamos viviendo? Bueno, antes de pasar a lo jurídico, ¿cuál es el efecto de esta educación insuficiente e inadecuada? Un sentimiento de impotencia, evasión de la realidad, desintegración familiar y social, que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora, desde el punto de vista jurídico, del desempeño de nuestros órganos de gobierno, tenemos actualmente populismo, un marco jurídico excesivo y opresivo. ¿Y esto por qué se afirma? Porque hay una polarización social. No estamos unidos como la sociedad para mejorar nuestra calidad de vida. No está articulado el esfuerzo individual y colectivo. El marco jurídico es excesivo y opresivo. Las leyes no son aprobadas por la ciudadanía. Nos es impuesto lo que determina el Congreso. Y por último, tenemos una pobre organización ciudadana. El resultado es opacidad, inseguridad, corrupción e impunidad. Desde el punto de vista sanitario-ambiental, tenemos un sistema de salud insuficiente e ineficiente, falta de cultura de la prevención de la salud y un ínfimo cuidado ambiental. ¿Por qué? Por un consumo desinformado y desmedido, irresponsabilidad y falta de visión de largo plazo tratándose de cuidar tanto la salud como el ambiente. Y falta de infraestructura para uno y otro, para cuidar la salud y el ambiente. Efecto, deterioro de la salud física, mental y espiritual es generalizado. Contaminación y agotamiento de bienes naturales. Desde el punto de vista económico, tenemos una producción desvinculada de las necesidades socioambientales, en gran medida por el uso unilateral de los medios. Son medios de comunicación común, crear comunidad, pero el uso unilateral de los medios provoca consumismo. Entonces tenemos que la mayor parte de los actores económicos, su formación es muy deficiente. Hay desconocimiento en materia económica, contable, administrativa, financiera, sobre todo en los trabajadores informales, microempresarios. Por eso se tiene un alto índice de mortalidad empresarial a nivel de las micro y pequeñas empresas. Falta aplicar el marco jurídico a los medios. Les comentaba, la Ley General de Educación establece en el artículo 139 que los medios tienen una función educativa. Entonces, eso nos está derivando en un consumo y una producción irracionales. Desde el punto de vista de la actuación de los actores económicos, lo que predomina es el individualismo y la falta de cooperación. ¿Por qué? Porque los patrones de interacción actualmente son la competencia, acumular, la manipulación, la explotación y la depredación. La explotación de muchas veces, ¿no?, del trabajador, no en todos los casos, pero sí predomina esa falta de cooperación entre los actores económicos. Incluso la ley de competencia para promoverla, y pues no la cooperación no se está dando como en otros lados, como en Europa, en España, en donde se unen los colectivos de productores para
defender no solamente sus intereses, sino para procurar mejoras en beneficio del público usuario. Luego, tenemos una falta de empleos y de remuneración suficientes. ¿Cuál es el efecto acumulado? Una acumulación excesiva de la riqueza, informalidad laboral, pobreza, desinformación y manipulación mediática. Esto es lo que sucede en la realidad. ¿Cuál es el diagnóstico? Una ínfima participación ciudadana orientada al bien común. Necesitamos aprender para satisfacer las necesidades humanas con la mayor amplitud. Necesitamos aprender a respetar, a cooperar, a compartir, a servir a los demás y a proteger al medio ambiente, en suma, contribuir al bien común. La sostenibilidad y el buen vivir dependen de que asumamos de manera generalizada las responsabilidades individuales y colectivas. Esto se logra usando nuestra voluntad individual y nuestra voluntad colectiva. ¿A dónde queremos llegar? A lograr la sustentabilidad, la armonía social y con la naturaleza. Y esto se consigue con un aumento considerable de la participación ciudadana orientada al bien común a través de conformar un sistema de innovación que nos permita una educación integral con información pertinente, suficiente y oportuna, compilada y publicada. Esto, más que en un solo ámbito se debe de trabajar, se tienen que normalizar los medios y al mismo tiempo capacitar a la ciudadanía para aprovecharlos. Necesitamos capacitarnos en la solución de problemas y en la gestión integral del territorio. Esto tiene la mayor relevancia por el cambio climático y el deterioro ambiental. Necesitamos trabajar a nivel local para procurar el abasto de agua, para el manejo de los residuos, para el cuidado del aire, del suelo, de los bosques, el abasto de agua, el tratamiento de aguas residuales. Todo eso lo hemos dejado, estamos desentendidos, pero los necesitamos hacer y para eso es el cambio de jornada laboral. Normalizar los procesos educativos. Esto ahorita vamos a ver, vamos a tener una idea más clara de cómo se tienen que normalizar para conseguir que el niño aprenda de manera genuina y no memorística. Luego, necesitamos rehabilitar y crear espacios educativos para la educación continua, integral y vitalicia del ciudadano y adecuar los planes de estudio a los objetivos que nos señala la misma Ley General de Educación. Entonces, ya hay un paso dado con lo que es la nueva escuela mexicana, pues hay que complementarla, fortalecerla, adecuarla para que no solamente se atienda a lo colectivo, sino también a lo personal y a lo organizacional. Es lo que es el bien común. Existe lo mío, lo tuyo, lo nuestro y lo de todos. Eso es bien común. O sea, no es elegir entre individuo y colectividad, sino es el individuo, las organizaciones y la sociedad, todo a partir de la educación de personas. ¿Cómo vamos a conseguir la gobernanza? Un gobierno democrático, utilizando los mecanismos de consulta, participación, transparencia y control ciudadanos. Necesitamos proteger a nuestros organismos autónomos para tener acceso a la información, para cuidar las elecciones, para cuidar la vida económica. Las iniciativas ciudadanas tienen que ser aprobadas
por la ciudadanía. Vamos a buscar que la corrupción y la depredación ambiental se consideren como delitos contra la humanidad. La ciudadanía nos necesitamos organizar en materia jurídica, sanitoambiental, productiva y educativa. Para para preservar la salud y el cuidado del ambiente necesitamos una cultura de la prevención y respeto al ambiente, utilizando estrategias y acciones de preservación, conservación, protección, restauración y aprovechamiento. Desde el punto de vista económico, para conseguir una producción y consumo responsables, con información y comunicación suficiente, clara y oportuna, necesitamos normalizar los servicios financieros y los medios de comunicación, crear oportunidades de desarrollo a partir del cambio de jornada laboral, cambiar el modelo económico a fin de tener una ciudadanía cooperante y solidaria. El modelo económico basado en el bien común. Existen como 10 alternativas al capitalismo. La economía del bien común, la economía social y solidaria, la economía azul, la economía para la vida, la economía de la dona. Todas son afines y complementarias de la ética económica. Y por último, necesitamos crear proyectos productivos y empleos socialmente útiles. ¿Qué es lo que vamos a lograr a nivel social? En principio, desde el punto de vista educativo, la búsqueda del bien común. Detonar la responsabilidad, creatividad, equidad e integración familiar y social. Desde el punto de vista de la gobernanza, democracia participativa, cultura de la legalidad, transparencia, salud y equilibrio ambiental, bienes naturales suficientes, vida plena, generalizada. Y desde el punto de vista económico, pleno empleo, suficientemente remunerado, distribución equitativa de la riqueza, ahorro generalizado y medios al servicio de la sociedad. Bien, hasta ahorita, ¿alguna duda? En la última parte se refiere al conocimiento de nuestra realidad interna. ¿Le seguimos o atendemos a sus preguntas ahorita en un ratito, un pequeño? Si podemos regresar a la diapositiva donde está la filosofía de esta economía ética o ética económica. No, no. Después de diagnóstico, creo que después de esta diapositiva, no, entonces es anterior a diagnóstico, porque esta es la última, ¿no? Más atrás. Atrás. Esa, a ver. Es el de producción, luego esta. No, a ver, sígale. Sí. Sí, otra. Más adelante. Adelante. A ver, la anterior. No. A ver, síguele. Perdón. La anterior a este.
Anterior no, a ver, no, a ver si sigue. Adelante. Pues no sé cuál es. Es donde mencionas lo de Kant. Ah, esa. ¿Lo de qué? Lo de Kant, esa donde aparece lo de Kant, que es racionalista total y absolutamente. Es de la época Pero de eso fue, Ilustración. no era de la diapositiva, esto lo mencioné, nada No, más. ahí en que aparece Kant. Kant. Sí, aquí está la filosofía crítica de Immanuel Kant, el método crítico sintético. Está basado en la filosofía crítica de Immanuel Kant y en la psicosíntesis de Roberto Assagioli, y permite utilizar con la mayor amplitud las facultades humanas, específicamente el superconsciente o inconsciente superior de la psicosíntesis de Roberto Assagioli, también llamado maestro interior por María Montessori, sede de nuestra sabiduría orgánica. Entonces, esto... Bueno, no estamos de acuerdo yo no estoy de acuerdo con esta filosofía de la ilustración, del racionalismo. Pero bueno, vaya, pues o sea, saca totalmente el aspecto espiritual, trascendente de la persona. No, ahorita lo vamos a ver. No, Qué sí, bueno que lo mencionas y qué bueno que tienes esa inquietud, porque no ha sido comprendida la aportación de Kant. Ahorita lo vamos a ver con mucho gusto. Entonces, ¿qué es el sistema de innovación? Una comunidad global en la que aprendemos todos, de todos y con todos, cómo resolver la problemática socioambiental con una visión de largo plazo. Hay énfasis en la creación sistemática de riqueza, entendida como la capacidad de satisfacer las necesidades humanas con la mayor amplitud, protegiendo al ambiente. Aprovechamos el avance en humanidades, ciencia y tecnología. Ahora, desde el punto de vista educativo, un educador latinoamericano muy destacado, Paulo Freire, distingue entre tres tipos de conciencia. Se fue la diapositiva. No, tres tipos de conciencia: la conciencia mágica, la conciencia ingenua y la conciencia crítica. La conciencia mágica se caracteriza porque se coloca instintivamente por debajo de la realidad. Cree que puede poco o nada. Son fatalistas. Desconfían de los demás. Predomina la conformidad y la pasividad. En lo político están subordinados a caudillos y son sensibles a ofertas populistas. Predomina el pesimismo y la amargura. Están descontentos consigo mismo y con su suerte. Esta es la conciencia mágica. La conciencia ingenua. Creen que todo lo saben y todo lo pueden. Son dominantes, impositivos y seguros de sí mismos. Se sitúan siempre encima de la realidad. Creen que han nacido para mandar y los demás para obedecer. Sus formas agudas se expresan con el racismo, el machismo, la xenofobia. Están motivados por el poder, por el mandar. Buscan ser líderes, caudillos, políticos o poderosos empresarios. Son legalistas, autoritarios, ambiciosos y oportunistas. Una conciencia crítica trata de ser realista. Reconoce sus cualidades y limitaciones. Gozan de una equilibrada autoestima. Son objetivos en sus apreciaciones.
Son personas de diálogo, de relaciones, de comunidad. Reconocen fácilmente sus errores. Creen en la complementariedad. Reconocen cualidades incluso en sus adversarios. Buscan tener una visión global lo más amplia posible de la realidad. Están abiertos al cambio personal y social y consideran la vida como un proceso de perfeccionamiento. Ahora, ¿qué referentes tenemos para elevar la calidad de vida y lograr el equilibrio ambiental? Dos elementos, dos referentes, la sostenibilidad y el buen vivir. Vemos los tipos de conciencia. Bueno, ¿con cuáles vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU, que 180 países aprobaron dentro de la Organización de Naciones Unidas? Estos 17 objetivos son acabar con la pobreza, con el hambre, el tener acceso a salud y bienestar y educación de calidad, la educación de género, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, las alianzas para lograr los objetivos. ¿Quién va a lograr esto? ¿Los gobiernos? No. ¿O tiene que participar toda la sociedad? ¿Qué es el buen vivir? Consiste en estar en armonía con nosotros mismos, con la sociedad y con la naturaleza. Y con la voluntad universal, los que compartimos la convicción de que hay un creador atrás del orden natural. ¿Cómo es? Alguien mencionó, creo que fue Leti, quien dijo de la mutilación del concepto del ser humano que subyace a nivel social. Ese es el concepto que subyace tras los procesos educativos. Se caracteriza porque reconoce solamente 2 y a lo mucho 3 dimensiones del ser humano. Esas 3 dimensiones son la biológica, el cuerpo, la psicológica, la mente, y en el mejor de los casos, la social. Si fuéramos solamente cuerpo y mente, equivale a estar en el centro de una esfera, viendo la realidad a través de un tubito. Una esfera porque la realidad nos abarca por todos lados. Entonces, ¿y qué representa el tubito? Las experiencias únicas e irrepetibles de cada quien, que son las que conforman su punto de vista. Una personalidad ignorante es aquella que aprendió en la escuela de manera memorística. Lo que manejó fueron puros conceptos, pero no los confrontó con la realidad. Entonces se mueve en un mundo de apariencias, maneja opiniones, no certezas. Lo que piensa lo da por hecho, pero no sabe qué tanto de lo que piensa tiene un sustento en la realidad. A nivel social, se tienden a agrupar o nos tendemos a agrupar en función de los puntos de vista que se comparten. Habrá unos que digan, esto que estamos viendo es A. Habrá otros que digan, esto que estamos viendo es B. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Aquí están los que quieren las corridas de toros. Aquí están los que se oponen.
¿Cómo se van a poner de acuerdo? Entonces, están aquí los que querían en Inglaterra el cambio, la Unión Europea. Están aquí los que quisieron salirse. Aquí están los demócratas. Aquí están los republicanos. ¿Cómo van a identificar y a procurar el bien común? Entonces, aquí están punteados porque el tubito está defectuosa su visión. Hay gente que, a diferencia de los que han aprendido en base al libro nada más, han aprendido en base a su experiencia y están seguros de lo que han vivido. Y para que consideren algo como cierto, tiene que coincidir con sus experiencias pasadas. Es una actitud escéptica. Ven las cosas hasta que ya las tienen enfrente, hasta que ya las tienen encima. Entonces, aquí sigue el mismo problema. Los que coinciden en su punto de vista se agrupan en A, o en B, o en C, pero no se pueden poner de acuerdo. Estas personas escépticas tienen dificultad para comunicarse, para cooperar, para resolver problemas comunes. No pueden construir. ¿Por qué? Porque todo lo ponen en duda. Es que nadie lo ha hecho, es que no lo he visto, es que no ha pasado. Son escépticos. ¿Qué pasa con una actitud crítica? Su cualidad distintiva es la apertura mental. Tienen sus puntos de vista, pero no es definitivo. Están dispuestos a ver el punto de vista de los demás. Aquí en una reunión en donde llega uno con A y otros con B, con C, con D, con F, con actitud crítica, la gente que llegó con A sale después de la reunión con A, B, C, D y F. ¿Cómo es que logra tener esa apertura mental? Para empezar, sabe quién es. Sabe que no son sus pensamientos, sentimientos, emociones. Sabe que es distinto de ellos, que está atrás de ellos. Sabe cómo es, sabe cómo utilizar sus facultades, sensibilidad, juicio, raciocinio, sentimientos, emociones, deseos. Y por último, ha experimentado y desarrollado su voluntad. Eso son la actitud crítica que vimos, de acuerdo con Freire, que tienen apertura mental, un sentido comunitario, tienen una capacidad para aprender, para comunicarse, para cooperar. ¿Qué es lo que ha faltado? Reconocer en los procesos educativos el conocimiento que se da desde una dimensión que muchas personas, algunas personas lo tienen activo de forma natural, que están trabajando desde la dimensión transpersonal, también llamada espiritual. ¿Por qué es transpersonal? Porque está atrás de nuestro comportamiento, está atrás de la dimensión biológica, psicológica. ¿Por qué? Porque sabe que uno es quien hace sus pensamientos, sentimientos, emociones. Uno las puede modificar. Tiene libertad interna con el uso de la voluntad. Entonces, en la dimensión transpersonal es que se encuentra la voluntad. A nivel social, desempeñamos diferentes roles, como hijos, como padres, como profesionistas, como ciudadanos. Esto puede ser común a muchos seres humanos, los tenemos en común. La dimensión transpersonal, todos la tenemos, pero al mismo tiempo es la que nos hace únicos.
es nuestra personalidad, es de ahí la fuente de nuestra personalidad. Desde la dimensión transpersonal es que se forma el carácter. Ahora, la autoconciencia y el autoconocimiento se dan desde la dimensión transpersonal. Así sabemos que en una actitud crítica empieza con el atender. Uso de los sentidos. Cuando pongo atención, hago a un lado lo que pienso, siento, quiero. Yo estoy atento a lo que está sucediendo. Así puedo escuchar, así puedo observar con el uso de los sentidos, atender. Ahí capto el todo. Al buscar entender es cuando conceptualizo mesa, pasta, lápiz. Allí damos un nombre, un concepto a cada cosa. Entonces, aquí usamos el entendimiento. Cuando relacionamos lo que vemos con lo que pensamos, estamos, a través del juicio, ahí estamos conociendo. Por eso es de que la educación es tan poco eficaz, porque si quiere aprender a partir del libro, no, se tiene que aprender a partir de la realidad, del contacto con la realidad. Que el niño, que el joven observen. Eso es lo que hace un niño en forma natural. Es curioso, todo lo cuestiona, de todo quiere estar enterado, todo busca comprenderlo. Y es el proceso educativo defectuoso lo que incide en que la gente sea irresponsable. En 2004, en Neuróticos Anónimos, salió una nota en el Universal diciendo que 95% de los mexicanos tienen neurosis o tenía neurosis, y yo creo que la sigue teniendo, y que se caracteriza por egoísmo, evasión de la realidad e irresponsabilidad. La neurosis es un mecanismo de defensa, al mismo tiempo que es un problema educativo. Nuestra hipótesis es de que la gente no se responsabiliza porque no se siente preparada para resolver los problemas. Entonces, ¿cómo se corrige la neurosis? Ampliando el horizonte de posibilidades de las personas. Pero el conocimiento no termina el aprendizaje no termina con el conocimiento. Después de juzgar qué, cómo, por qué suceden las cosas, tengo que decidir y actuar. La voluntad está presente en todas estas funciones, pero nada más para dar una idea de cómo se mutila la capacidad de razonamiento de los niños. Me recuerdo que por ahí de los 90, cuando empezaba con el proyecto educativo, visitando directores de escuela, alguno de ellos me dice, es de que si el plan de estudios dice ver el caballo, si yo le enseño el perro a los niños, ya me estoy exponiendo a un llamado de atención por parte de los supervisores. Eso pasaba en los 90. Ahorita pues está la nueva escuela mexicana, pero también trae algunas deficiencias. Necesitamos perfeccionar los procesos educativos. Entonces, esta actitud crítica, lo que vimos en el modelo educativo, de estar en contacto con la realidad, conciencia, responsabilidad, eso es lo que nos está faltando reconocer en el proceso educativo. Habíamos dicho que la voluntad forma parte de la dimensión transpersonal. La voluntad consiste en identificar lo que debo hacer y en hacerlo del mejor modo.
Tiene 3 dimensiones la voluntad individual. ¿Qué debo? ¿Qué puedo? ¿Y qué quiero hacer? Cuando están alineados, estamos en armonía. Cuando quiero lo que no debo, cuando quiero lo que no puedo, entonces ahí hay un conflicto. Pero además está la voluntad colectiva. ¿Qué debemos, podemos y queremos hacer y hacemos del mejor modo? Ese es el uso responsable de la voluntad. Entonces, no vamos a poder resolver los problemas sociales mientras no tengamos claro qué se necesita para usar nuestra voluntad. Pues, en principio, determinar lo que es posible y lo que es necesario. Esto es lo que nos da la razón teórica. Una cultura de la responsabilidad. Ya como hemos comentado, está la disposición, qué debo y qué quiero. La capacidad, qué puedo. Y esa es libertad interna. Libertad externa, el acceso a oportunidades y recursos. Por eso la importancia del diseño social, de que los problemas no se resuelven por sí solos, como dice la economía de mercado. Los problemas no los resuelve el gobierno. Tiene que ser la conjunción de los órganos sociales a partir de la formación integral del ciudadano. Funciones sociales, educación no es gobierno, cuidado de la salud no es educar, producción de satisfactores, tenemos que reconocer su especificidad. Y esto nos debe de llevar a buscar como ciudadanos la desincorporación del sistema educativo y del sistema de salud del aparato gubernamental. ¿Por qué? Porque el gobernante gobierna, no educa, no cuida la salud. Mientras siga revuelto todo en el aparato gubernamental, va a seguir siendo botín de los partidos políticos, tanto el sistema educativo como el sistema de salud. Habíamos visto que se trata de reconocer una cuarta dimensión del ser humano. No es una suma aritmética de pasar del 3 al 4. Veamos las etapas de desarrollo. El 1 equivale a un punto, el 2 a una línea, el 3 a una superficie y el 4 a un volumen. Ahora, ¿cuántos puntos tiene una línea? ¿Cuántas líneas tiene un volumen? Una superficie. ¿Y cuántas superficies tiene un volumen? Esto es lo que representa pasar de 3 a 4 dimensiones. 1 es una persona que ahí está, va hacia donde lo lleve la vida, la corriente. Ahí está como la mayoría de las personas. El 2 ya es una persona, sabe qué quiere y cómo conseguirlo. Ya deja huella, ya es una línea que pinta en la pared. Ahí está Trump. Es una persona que tiene muchos seguidores, puntitos y líneas más cortas. ¿Por qué? Porque los impresiona ver que ha logrado lo que él quiere. Pero no deja de ser una línea. 3, ya la gente sabe trabajar en equipo. Ya pinta, deja una huella. Son como una calcomanía en la pared, como un cuadro en la pared, un dibujo. Los límites de la superficie están dados por los valores, modelos mentales de los integrantes de este órgano, de este organismo. Pero
Aquí está, por ejemplo, una iglesia, está un partido político, una empresa. ¿Cuáles son sus límites? Los valores, ideas que comparten. El 4 ya es alguien que puede construir, no nada más pintar una pared o hacer una raya. Puede construir, ya tiene volumen. Aquí es alguien que está sintonizado en frecuencia bien común. Se puede relacionar con cualquier persona, con cualquier grupo de personas y puede construir con ellos. Entonces, eso es de lo que se trata esta propuesta educativa, de formar gotitas, como lo más cercano a un desarrollo armónico es una gota. Formar gotitas con las cuales podamos crear chorros y podamos hacer lagos, hacer mares. Eso es lo que representa una actitud crítica orientada al bien común. Bien, ¿qué sigue después de esta plática? Desarrollar la disposición y capacidad de contribuir al bien común. Habrá 2 cursos. Uno introductorio a la ética económica, responsabilidad socioambiental e innovación para el bien común. Y un curso de desarrollo de una actitud crítica y de la disposición y la capacidad de contribuir al bien común. Los 2 duran 25 horas cada uno y se van a llevar a cabo por Zoom. Van a ser sin costo. Único requisito que contribuyan contestando cuestionarios que se les haga llegar, ahorita como uno que les voy a presentar una encuesta de 4 preguntas de opción múltiple, para evaluar la efectividad del método crítico sintético, tratándose de desarrollar la disposición y capacidad de contribuir al bien común. Después de los cursos, ¿qué sigue? Normalizar los órganos sociales, empezando por servicios educativos. Ahora ya cobra sentido, en el sentido de el desarrollo de una actitud crítica y de la disposición y capacidad de contribuir al bien común. Con lo que hemos visto, pueden tener idea de por dónde va, de cómo usar las facultades para que percibamos y procuremos el bien común. Los medios de comunicación para que cumplan su función educativa y los servicios financieros para erradicar prácticas depredatorias. Hemos de elaborar un proyecto ciudadano de nación. Los partidos políticos están haciendo cada uno su proyecto de nación, que en caso de ganar se lo van a imponer al resto de la ciudadanía. En un orden social basado en el bien común, las decisiones se toman por consenso. Se construyen consensos, no se impone por mayoría. Necesitamos impulsar después los ajustes estructurales planteados en el proyecto ciudadano, cambio de jornada laboral, que la depredación y la corrupción ambiental y la corrupción se consideren delitos contra la humanidad. Y a nivel comunitario, hacer protocolos socioambientales, tanto para la comunidad como para la región. Esto es para asegurar que se logren los objetivos del desarrollo sostenible a nivel de cada comunidad y región. ¿Quiénes estamos promoviendo la iniciativa? La Universidad Autónoma Chapingo, a través del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural. Está adscrito al Departamento de Sociología Rural. Síntesis Servicios Educativos y Síntesis Organización Ciudadana. Junto con Chapingo, próximamente y en poco plazo vamos a estar movilizando las universidades de México y de Latinoamérica para impulsar la iniciativa. Y el contacto para información y registro a los cursos va a poderse dar en este correo: síntesis.org.ciudadana@gmail.com.
Eso es para los que estén interesados. Entonces, esta es la presentación. ¿Preguntas hasta ahora? Muy bien, gracias. Pues, si nos, nada más, Sí, Enrique, mira, yo desde hace rato quería preguntar, bueno, más bien, más que preguntarte, enfatizar en esto de la contaminación, que es mucho más complejo de lo que uno pensaría. Pero sin duda una de las cosas que más contamina es la minería. Y esta es la hora que eh, yo personalmente, no soy la única, sino otro grupo de ambientalistas, pues por lo menos llevamos entre 12 y 14 años procurando. No, esto es ha avanzado, sí ha avanzado, sobre todo en este sexenio hemos avanzado mucho, pero todavía no hay una cosa así, unas multas, por ejemplo, en cuestión de minería. Y otra de las cosas que contaminan mucho y que se siguen haciendo, porque a veces uno piensa, ay, pues yo contamino porque uso cloro, o yo contamino porque uso sosa, o porque el aerosol. Pero hay quienes contaminan, por ejemplo, las guerras contaminan, los fabricantes de armas deberían de estar nulos, no deberían de fabricarse las armas. Ellos son los que más contaminan y este, realmente dejar que Entonces, eso es tu mamá algo te dejó imposible. poquito. si gustan, por favor, contestar la encuesta que aparece en el chat. Está el enlace para Google Docs, en donde son 4 preguntas nada más para ver cuál es su parecer acerca de la plática, si hay interés para participar en los cursos. Está allí en el chat, ¿ya lo ubican? Sí, sí identifican el enlace para la encuesta. Está en el chat. Sí, sí lo ubicas también, Javier. Bueno, sí, sí han podido contestar la encuesta.